Aquí voy a compartirles un tema. El día de hoy el tema se llama Renovados por el Espíritu. Y para a lo mejor alguien que no pudo estar el día de ayer, yo soy la hermana Cristina, misionera servidora de la palabra, y pues gracias a Dios me invitaron, ¿verdad?, para venir a compartirles este tema. Y también quisiera compartirles que yo era parte de esta parroquia, aquí pues parte de mi vida aquí crecí, y por gracia de Dios pues hace unos aproximadamente 9 años Dios me llamó a la vida misionera y después a la vida consagrada, pero pues gracias a Dios aquí seguimos, en el mismo camino, tal vez en otro lugar, un poco más lejos, pero siguiendo el llamado de Dios a donde Él nos llame, siguiendo la vocación. Y ayer hablábamos sobre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cubríamos 3 puntitos. El primero, cómo todos somos llamados a la conversión, a cambiar nuestras vidas, a un encuentro con Dios. Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, en este encuentro sentimos el llamado a cambiar, a ser diferentes. También hablábamos de cómo Dios nunca se rinde, nunca renuncia a nosotros por el amor tan grande que nos tiene. Por más que no le hagamos caso a la primera, a la segunda, a la tercera vez que Él nos habla, Él no renuncia, Él no se rinde. Él sigue, Él continúa una y otra vez tratando de acercarse a nosotros para que podamos aceptar ese encuentro con Él. Y por último hablábamos de cómo aceptar esa misericordia que Dios nos da, ese amor. Y compartía unos 3 puntitos, ¿verdad?, de una manera de aceptar esa misericordia, de abrazarla, de ponerla en práctica. Y número 1, pues era vivir nuestros sacramentos, vivir nuestro bautismo como hijos de Dios, esforzarnos por vivir como esos hijos de Dios, buscar la reconciliación, recibir la comunión. Y no solamente hacerlo, sino buscarlo, hacerlo con un mayor fervor. Tratar de cada vez en nuestro corazón ser más consciente de qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos practicando. Y todo esto va alimentando una relación con Dios. Que el recibir la Sagrada Comunión no se convierta en nada más una costumbre, sino que sea una necesidad. Y también hablábamos, número 1, vivir los sacramentos. Número 2, la oración, orar. De qué manera yo oro, si la oración es parte de mi vida, si yo agradezco a Dios en la mañana, en la noche, si en algún momento visito el Santísimo, de qué manera yo oro. Buscar hacer la oración parte de nuestra vida, porque la oración es el diálogo con Dios. Y el diálogo con Dios lo necesitamos, es algo indispensable en nuestras vidas. Y el número 3 decíamos que era conocer su palabra, conocer a Dios por medio de su palabra, leer las Sagradas Escrituras, buscar conocer más sobre Dios. Uno de los grandes regalos de que nosotros conozcamos a Dios es que nunca vamos a llegar a conocerlo completamente. Nadie puede decir yo conozco a Dios a la perfección, no hay nada que se me oculte, no, porque entonces no sería Dios, ¿verdad? Entonces a Dios siempre lo podemos continuar conociendo, porque no se trata de conocerlo simplemente de conocimiento, se trata de conocerlo en una experiencia de vida. Entonces, pues eso es lo que hablábamos ayer, en un pequeño resumen para refrescarnos un poquito. Disculpen que traigo una tos que no se me quiere ir. Y hoy, para tratar este punto de renovados por el Espíritu, vamos a buscar un texto bíblico en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 17. Si alguien trae Biblia, vamos a ir desglosando este texto, lo vamos a leer por partes. Es el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos 1 al 17, pero vamos a comenzar solo con el versículo 1 al 5. Quien esté familiarizado con esta carta, o tal vez no mucho, este capítulo es uno de los más significativos de la Biblia como cristianos. Entonces, les invito a que en su casa, si no traen su Biblia, que lean este capítulo, Romanos 8.
Ahorita solo vamos a leer parte, porque aquí podemos encontrar mucha seguridad, mucha esperanza, instrucción para nuestra vida y la revelación del incomparable amor de Dios hacia nosotros. Es un capítulo, toda la Biblia, ¿verdad?, es palabra de Dios, pero este capítulo 8 de esta carta a los romanos es un regalo muy grande para cada uno de nosotros, también de manera muy especial, para entender cómo el Espíritu Santo quiere actuar en nuestras vidas. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Palabra de Dios. Bien, pues en este capítulo, desde el comienzo escuchamos: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros aceptamos esa invitación de Dios a una conversión, no se trata de algo externo, sino fruto de un encontrarnos con Dios. Cuando nosotros nos vamos encontrando con Dios, sentimos la necesidad de ser diferentes. No es porque ¿cuántas veces? A ver, pensemos, ¿cuántas veces a ti te han dicho una parte de tu persona que tienes que cambiar? Sea tu carácter, sea que hábitos, no sé, siempre dejas los zapatos ahí en la sala, sea que te explotas fácilmente, sea que, no sé, cosas, ¿verdad? Pequeñas o grandes, pero nos hacen saber aquellos que nos rodean: ay, pero si tú cambiaras, ay, pero si tú fueras diferente, ay, pero... Y porque alguien nos lo diga, muchas veces eso no es suficiente para cambiar, ¿o sí? Creo que no, muchas veces hasta más a propósito lo hacemos, porque sabemos que de esa manera, ¿no?, a esa otra persona a lo mejor pues no le das por su lado, pongámoslo así. Pero cuando hay algo dentro de nosotros, y ese es el Espíritu de Dios que nos habla, nos dice: ¿necesitas cambiar? Entonces comienza a haber cambio, no porque alguien me lo dice, sino porque yo siento la necesidad. Y esto es fruto de ese encuentro con Dios, ese encuentro con su misericordia. Entonces, porque nos dice aquí el mismo capítulo que nosotros tendemos a vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, según las inclinaciones de nuestra naturaleza. Entonces, solo la vida sin Dios nos hace llevarnos solamente por lo que nos dice el mundo, lo que el mundo nos presenta, según el materialismo, o tal vez según buscamos lo que nos haga sentir bien. Tal vez no andamos en malos pasos, o tal vez sí, pero nos vamos dejando llevar por la inclinación de nuestra naturaleza débil. Pero nos dice el versículo 5, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Cuando
tenemos ese encuentro más cercano con Dios, entonces, a pesar de que nuestra naturaleza sea débil, ya no nos dejamos llevar solamente por eso, por lo que yo quisiera hacer, por las cosas que el mundo me presenta, por lo que me haga sentir bien, por lo que me dé placer, sino que miramos más allá. Porque es como el Espíritu Santo, es como si nos quitara una venda de los ojos. Estamos cegados, vivimos según el mundo, pero cuando aceptamos a ese Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo comienza a renovarnos, el Espíritu Santo comienza a actuar. Y otra vez, voy cambiando no porque alguien me lo dice, sino porque yo siento la necesidad de hacerlo. De repente lo mismo que alguien te había dicho ya hace 5 años, te lo mencionan hoy en día y como tu corazón ya está más abierto a Dios, ahora finalmente hacemos caso, ahora finalmente sentimos que esas palabras son para nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos una prédica, por ejemplo, y mientras la escuchamos estamos pensando a quién le haría muy bien escuchar esa prédica? Pero sí, a veces ahorita acostumbramos mucho del teléfono, ¿no? Escuchar prédicas o escuchar charlas. Ay, pero si esta persona escuchara esta prédica o esta charla, ¿no? Que yo estoy escuchando en el teléfono. Pero no se trata de simples palabras. Esa persona tal vez la puede escuchar y no pase nada. Pero cuando hay ese encuentro con Dios, el Espíritu Santo, esa persona va dejando que el Espíritu Santo actúe. Y entonces el Espíritu Santo va comenzando a renovar nuestro interior. Dice el versículo 6 al 10. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero ustedes, nos dice, ya no viven así. Quien ha conocido a Dios siente esa necesidad de cambio. Y otra vez es el Espíritu el que comienza a actuar en nuestro interior. Es el Espíritu de Dios. Esa conversión nos va llevando a hacer a Dios más parte de nuestra vida. Nos va llevando a que ahora no solamente yo tome las decisiones de mi vida, sino que estas decisiones vayan siendo más dirigidas cada día más por Dios. Mucho, yo creo que todos volviendo, ¿verdad?, a nuestros intentos por ser diferentes, muchos nos hemos propuesto cosas, ¿verdad?, de cambiar, ¿no? A lo mejor voy a ser más responsable, a lo mejor, no sé, peleo con la pereza, pues voy a echarle más ganas, voy a ser más trabajador, o tal vez peleo con algún vicio, ¿verdad? El juego, la pornografía, no sé, voy a dejar esto. ¿Y cuántas veces nos proponemos? Pero cuando nos lo proponemos solos, llega un momento donde nos cansamos, porque es necesaria esa participación del Espíritu para que nosotros podamos tener esa gracia que es lo que nos impulse a lograr cambios que reflejen que ese Espíritu habita en nosotros, que Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo es el amor de Dios que es efusivo y desbordante. Uno que ama no puede estar ocioso. Uno que ama no hace daño. Uno que ama se esfuerza por hacer el bien, por ayudar. Y mientras vivamos aquí en la tierra, ¿verdad?, como seres humanos,
pues nunca seremos perfectos, nunca amaremos de una manera perfecta, pero en ese esfuerzo de aprender realmente a amar como Dios nos invita a hacerlo, en ese esfuerzo vamos logrando ese cambio en nosotros, vamos logrando cada vez hacer menos daño a aquellos que nos rodean, vamos logrando ser ayuda, ser apoyo, mostrar ese rostro de Cristo. Quisiéramos tener tal vez, ¿verdad?, un encuentro cara a cara con nuestro Señor, ver su rostro. Pero nosotros estamos llamados, y lo vamos a ver ahorita en otro texto, estamos llamados a ser ese reflejo de Cristo. Mediante nosotros vamos dejando que el Espíritu actúe en nosotros, nuestras acciones van cambiando. Y ahí es donde se va reflejando ese rostro de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la manera en que lo damos a conocer y la manera en que mejor podemos predicarlo. Dice en el versículo 15, vamos a brincar al versículo 15, que dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Por el Espíritu, por su acción en nosotros, por eso somos capaces de crecer, de cambiar, de renovarnos. Pero nos dice aquí, por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. ¿Y qué es lo que estas palabras nos dicen? La necesidad que nosotros tenemos de pedir la ayuda de nuestro Padre, de voltear nuestro rostro hacia Dios y aprender a pedir ayuda en oración. Si la oración hasta el día de hoy no crees que no es parte de tu rutina, te invito a que comiences a hacerlo. El orar es ese diálogo con Dios. La oración más del corazón que pudiera salir de nosotros es simplemente expresarnos con Dios, es un diálogo. Muchos de nosotros podemos decir: no sé orar. Yo recuerdo en algún momento que yo llegué a decir eso: pues yo no sé orar, pues voy a la capilla y pues leo la Biblia, voy a la capilla y pues un rosario, voy a la capilla y algo, ¿verdad?, que voy a leer. Pero la mejor manera en que podemos aprender a orar nosotros es conociendo a Dios, ¿verdad? Ya lo decíamos en el tema de ayer, conociendo a Dios más por medio de las Sagradas Escrituras, algún curso bíblico, leyendo la Biblia, conociendo más, pero acercándonos, visitándolo en el Santísimo y aprendiendo a tener ese diálogo con Él. En casa, en algún momento durante el día te encuentras en algún dilema, dialoga con Dios, exprésale esas palabras de lo que tú estás pasando en ese momento, pedirle su ayuda, decirle esto: no, Abba, Padre, necesito tu ayuda. Y poco a poco en nuestra vida nosotros vamos viendo esa acción de Dios, cómo realmente Él responde, no a nuestros caprichos. A Dios no le vamos, cuando nosotros pedimos, no es pedirle y le estoy diciendo qué hacer, ¿verdad? Y si no me cumple, pues entonces no me responde. Vamos aprendiendo a ver cómo Él actúa de acuerdo a su voluntad. Si Dios respondiera a todas mis oraciones, pues quisiera decir que yo tengo todas las soluciones, ¿no? Pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Para nosotros una respuesta a la oración pudiera ser: mi familiar está enfermo y la sanación de mi familiar, esa es la solución. Pero tal vez para Dios, por medio de esa enfermedad, eso es una manera de unir a la familia. Tal vez esa es una manera de abandonarnos más en Dios y pedir su ayuda, ya que nos vemos limitados, que nosotros no está la curación de este familiar. Entonces la voluntad de Dios va mucho más allá. Pero tengamos muy presentes para esta renovación de nuestra persona que hay que pedir la ayuda de Dios. El Espíritu de Dios no nos deja, pero necesitamos pedir su ayuda. Dice el versículo 16 al 17: y este mismo Espíritu
se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Entonces, en este mismo espíritu, dice, este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Como bautizados, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. La primera vez que me puse a meditar sobre eso, como que no cabía en mi cabeza, digo, Dios me llama a mí hija y Él llama a Jesús hijo. Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y quién es Jesús? Entonces, Dios nos ama tanto que nos da una dignidad muy grande. Nos llama hijos. No solo somos sus criaturas, somos sus hijos. Y como hijos, por eso nos dice que estamos llamados a dar testimonio de ser hijos de Dios. ¿Cómo se tienen que comportar los hijos de Dios? Tienen que ser de alguna manera un reflejo de su Padre, ¿no? Como que llevaran un sello y aquel que te vea que dijera, ese es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Es una persona que refleja a Dios. Tal vez no piensen, ¿verdad? Hijo de Dios, pero esa persona refleja algo distinto. Las acciones de esta persona reflejan algo diferente. Y ese es el llamado a que todos tenemos en común. Nos hemos convertido en hijos de Dios y ahora estamos llamados a dar testimonio de ello. Estamos llamados a mostrar. Y de manera práctica, eso se comienza pues en el hogar, en el lugar donde tal vez es difícil, ¿verdad? No es fácil dar testimonio en nuestra propia casa, donde ya te conocen, donde ya te tienen bien medido, bien medida. Pero ahí es el lugar donde primero tenemos que comenzar, estamos llamados, ¿verdad? Lo que vamos notando que hay que hacer un cambio y irlo poniendo en práctica. ¿Qué tanto tiempo paso con mi familia? ¿Qué tanto del tiempo, tal vez trabajo mucho, pero del tiempo en que yo estoy en casa, qué tanto tiempo dedico a mis hijos, a mis hijas o los hijos a pasar con sus papás, a convivir? Ahorita, hoy en día, sabemos que esos aparatitos cuadraditos muy inteligentes, ¿verdad? Nos quitan mucho tiempo. ¿A cuántos de nosotros el teléfono nos impide tener una relación con aquellos que están en nuestra casa? Con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, y muchas veces uno no lo quiere aceptar, pero si en el día contamos cuántas horas le dedicamos al teléfono, si en el día contamos cuánto le pido ayuda más al teléfono que a la persona que está ahí en mi casa, es mucho el tiempo, es mucho el tiempo. Entonces, ¿de qué manera Dios me pide a mí cambiar? ¿De qué manera en mi hogar, verdad? Para pasar más tiempo como familia. ¿De qué manera te pide tal vez en los ambientes en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos? En mi trabajo, en el hogar, en la parroquia. ¿De qué manera Dios me pide ser diferente? En la escuela, ¿verdad? Para aquellos que estudian. Y el Espíritu de Dios nos va mostrando de qué maneras podemos ser diferentes, podemos ser más plenos, podemos pues ir viviendo más como esos hijos de Dios que van encontrando la plenitud en sus vidas, esos hijos de Dios que van encontrando la felicidad. No porque hacen todo lo que quieren, sino porque hacen lo que tienen que hacer. El conocer a Dios es irnos conociendo a nosotros mismos. Cuando yo, ¿verdad? Respondí al llamado a ir a una experiencia como misionera laica,
solamente iba por cierto tiempo de mi vida. Y yo respondí a ese llamado por 2 razones. Una, porque quería conocer más a Dios, y otra porque quería conocerme más yo. Había ciertas partes de mí con las que no estaba conforme, aunque aparentemente todo estaba bien, aunque aparentemente en todo me iba bien, pero había partes de mi vida con las que yo tenía conflicto y yo sentía la necesidad de conocerme mejor. Y sabía que acercándome más a Dios, pues tenía la seguridad de ello, ¿verdad? De que acercándome más a Dios, iba a lograr algo. Entonces, todo esto pues resulta ser un reto muy grande, porque yo me voy dando cuenta que ciertamente pues yo vivía en mi burbujita, con mi familia, ¿verdad? La escuela, la universidad, mis planes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya que uno sale de sus comodidades, sales de tu zona de confort, se me presentaron muchos retos, pero retos para bien, en los que uno va aprendiendo a trabajar muchas cosas. Me voy viendo salir de mi burbuja, ¿no? Me voy dando cuenta que, o sea, todas las familias son diferentes, todas las personas son diferentes. Yo pensaba, por ejemplo, en casa, ¿no? Hay muchas cosas que en los hogares hacemos diferentes, la comida, costumbres, etcétera. En cuestión de estudio, yo pensaba que, o sea, casi como que muchas personas pensábamos muy parecido. Y cuando uno sale de su hogar, se da cuenta que todos somos diferentes. Y eso a mí al principio como que me cuesta aceptarlo, porque yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Pero poco a poco, pues, esa va siendo una de las maneras en las que yo descubro que Dios me invita a amar. Que Dios me invita a amar porque uno renuncia tal vez a lo que a ti te gusta, a lo que tú estás acostumbrado, y Dios te va invitando a ensanchar tu corazón. Te va invitando a ensanchar tu corazón, te va invitando a aprender a confiar. Recuerdo la primera vez que me mandaron, ¿qué fue? Bueno, la casa de formación de nosotros está allá en California, entonces la primera vez que me mandaron por allá a Los Ángeles a hacer unos mandados, y eso fue hace como 9 años, y la madre me mandó, me dijo a dónde y todo, y yo, ok, muy bien, madre. ¿Y dónde está el teléfono? No, pues no hay teléfono, escribe las direcciones porque no hay teléfono. Dije, ay, Señor, ¿y ahora? ¿Y si me pierdo? ¿Y si algo me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y no, ya escribí las direcciones y pues ahí voy, a Los Ángeles, ¿no? Hacer los mandados, todo bien, pero fui aprendiendo de que, bueno, ¿qué pasa? Si me pierdo, ¿qué pasa? Pues me paro a preguntarle a alguien, pero como eso fuera algo que antes pues como que no quisiera hacer, ¿no? Porque ahí voy a incomodar a alguien, ay no, qué vergüenza, ay no sé qué, pero la necesidad te hace ser más abierto. Y entonces, muchas aventuras, ¿verdad? Que uno vive cuando sale de casa. Yo creo que muchos de ustedes al salir de casa en las diferentes circunstancias, pues uno se enfrenta a muchas cosas, pero te ayuda mucho a abrirte a cómo otras personas viven, a aceptar a los demás. Y en el aceptar a los demás, pues estamos ensanchando nuestro corazón para amar. En nuestros propios hogares, volviendo a lo del hogar, muchas veces ahí es donde es más difícil aceptar a los demás. También en casa somos diferentes, ¿no? De carácter, de temperamento, somos diferentes en muchas cuestiones, y ahí nos cuesta aceptarnos. Entonces, el aceptarnos, el ayudarnos, el comprendernos va siendo fruto de permitir que ese Espíritu de Dios vaya renovando nuestro interior, va siendo fruto del amor. En el Nuevo Testamento, Jesús resume los 10 mandamientos en uno solo. A ver si alguien se recuerda cuál mandamiento es ese. Amar a Dios. Ajá. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso resume los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se resume todo en el amor, en el amar. Quien ama no roba, quien ama no comete adulterio, quien ama no siente envidia, quien ama
etcétera, etcétera, ¿verdad? Los mandamientos. No deshonra a sus padres, quien ama. Entonces, tener ese encuentro con Dios nos lleva a que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nos ayude a buscar esa renovación interior, y en encontrar esa renovación interior vamos aprendiendo a amar. Y poco a poco vamos perfeccionando más esa manera de amar. Otra vez no vamos a llegar a hacerlo perfectamente porque somos humanos, somos imperfectos. Pero al menos cada vez eso nos va ayudando a reflejar más a Dios en nuestras acciones, con nuestra familia, en nuestros ambientes. Porque amo, tolero, también corrijo cuando tengo que corregir, ¿verdad? A alguien le tengo que hacer saber, a lo mejor en casa, oye, pues sí, necesitas trabajar en esto, necesitas trabajar en expresarte de una manera pues más amable, no era necesario que te exaltes, pero ya corrijo de una manera más tranquila, más, no me estoy peleando. Entonces el amor nos lleva a aprender a aceptarnos, aceptar que somos diferentes, nos renovamos, renovados por el Espíritu, como nos dice el tema. Entonces, para concluir, hay un texto en la carta de San Pablo a los Efesios, y ya por cuestión de tiempo solo vamos a leer algunos pocos versículos. Está en el capítulo 2, del versículo 20 al 22, que nos dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, mediante nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos renueve, vamos siendo ese edificio levantado sobre los fundamentos, sobre esa roca que es Cristo. Nos dice, y en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. La iglesia la conformamos nosotros. La iglesia, comúnmente llamamos a este edificio iglesia, ¿verdad? O parroquia. Pero en realidad la iglesia como tal somos nosotros. Somos las personas, somos los bautizados. Y esta iglesia se va levantando, esta iglesia va tomando forma conforme nosotros, católicos, vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve. Conforme nosotros vamos viviendo nuestro bautismo, conforme nosotros vamos viviendo como esos hijos de Dios. Y esto todo es un reto, es algo que no se logra de la noche a la mañana. Pero vivir unidos de la mano de Dios, tratando de vivir como esos hijos de Dios, que se cae, se levanta, viene, le pide ayuda, pero se esfuerza cada día por ser diferente, por ser mejor. Esto va creando que se refleje ese Cristo que debe vivir, debe morar en cada uno de nosotros. Y que no solo en nuestro hogar, sino que también en nuestro trabajo, en todo ambiente donde nos movemos, se vea ese reflejo. Y será una lucha constante, pero eso es lo que nos hace crecer. Y finalmente, pues aquí, en la iglesia, ¿de qué manera en la iglesia también yo pongo esa parte que a mí me corresponde? Aquel que experimenta la conversión va experimentando la sanación interior. Vamos aprendiendo a superar, a perdonar, a ir dejando rencores, etcétera, etcétera. Pero después, en este transcurso también vamos experimentando la necesidad de servir. Porque aquello que yo experimenté, quiero que otros también lo experimenten. Aquello que yo estoy viviendo, quiero que otros también lo vivan.
Y eso toma esfuerzo. Entonces ahí es donde entra el servicio. ¿De qué manera Dios a mí me pide también poner mis manos y mis pies y mi voz al servicio? ¿A qué me llama? ¿En qué ministerio puedo ayudarle? ¿En qué ministerio puedo ser parte? Es fácil de afuera apuntar y decir, esto tiene que cambiar en la iglesia, esto también, aquí podrían mejorar, allá también, esto también. Pero cuando uno se involucra, se va dando cuenta que todos los que sirven son seres humanos, que todos los que están dentro son igual que tú, son igual que yo, y que todos se están esforzando, unos más que otros, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿de qué manera Dios también me pide allí? Involucrarme en la iglesia y ir conformando ese edificio que va levantándose, nos dice la Sagrada Escritura, en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Entonces, pidámosle, hermanos y hermanas, a Dios la gracia de poder sentir más necesidad de Él, de poder acercarnos a Él en oración, en los sacramentos, seguirnos abriendo a conocerlo en su palabra, conocerlo en los diferentes ministerios. Dios nos llama no solamente para venir y recibir, también nos llama a dar. Y principalmente decíamos, comenzando en el hogar, después en esos otros ambientes en los que nos movemos, en el trabajo, en la escuela, en todos estos lugares, pero también en la iglesia. Entonces, pidámosle a Dios que nos haga sentir esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros de Él, para pedirle ayuda constantemente en oración, para buscar aprender a tener un diálogo con Él. Y de esa manera, pues, seguir experimentando cómo Él quiere renovarnos, cómo Él nos quiere cambiar, cómo Él quiere que cada uno de nosotros sea un reflejo de su rostro, para que el mundo pueda ver cada vez más cómo Cristo vive. Pero primero hay que descubrirlo nosotros, primero hay que descubrirlo cada uno de nosotros. Entonces, pues esa es la invitación, hermanos y hermanas, que les dejo, pedirle a Dios que nos haga sentir la necesidad de acercarnos, de conocerle, de dialogar con Él, buscar la manera en la que Él quiere ayudarte a trabajar en una conversión, tal vez comenzar con un retiro, pero no solo quedarte con el retiro, sino ver qué ofrecen después, un seguimiento. Sé que en algunos retiros de iniciación que tienen ofrecen crecimientos. Entonces, no quedarnos solamente allí. Fui y viví un fin de semana muy bonito y ahí quedó. Quisiéramos quedarnos ahí, en ese fin de semana, pero se trata de ir aceptando el reto de cada día y buscar la manera de seguir conociendo, por medio de crecimientos, por medio de cursos bíblicos, por medio de lo que les puedan ofrecer en la parroquia y la vivencia de los sacramentos. Entonces, con eso concluimos y cada que vean el logo del jubileo, que todavía lo vamos a estar viendo creo hasta enero, creo que concluye, recordemos que los peregrinos de esperanza somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar esperanza. ¿Por qué? Porque estamos llamados a, como hijos de Dios, reflejar a Cristo. Entonces tomemos cada quien nuestra parte en ese remar, en ese caminar, y abracemos todo lo que Dios nos quiere dar. Dios quiere darnos mucho, pero muchas veces estamos buscando por otro lado. Muchas gracias y espero que pues pueda ayudarnos en seguir abriendo nuestro corazón y buscar ese cambio y esa renovación de nuestra persona por medio del Espíritu de Dios. Dios les bendiga.